Grabación. Y vamos a romper un poquito el esquema común porque en el acto presencial podemos dialogar, yo puedo viajar a través del curso, aquí va a ser un poco más directo con el fin de que no sea cansón tampoco el asunto y sea más directo en la información que tenemos a continuación que trabajar con ustedes. Por cierto, también hay un poquito de restricción de licencias para utilización de Zoom. Este Zoom es ilimitado por cuanto estoy utilizando una licencia de unidad educativa que nosotros también estamos trabajando vía virtual desde la época de pandemia. Entonces no hay ningún problema de que se nos corte en cualquier momento el mensaje que estamos a través de vía virtual. Entonces tranquilos en ese sentido, cualquier pregunta ya saben con todo gusto. Vamos entonces a compartir, a retomar, en este caso, la información que teníamos la última ocasión. Habíamos ingresado ya a la unidad número 4. Lo importante que estoy revisando, todos los estudiantes han estado presentes la semana anterior, entonces tomábamos como referencia. Esto les ayudará también a realizar el trabajo que está en el aula virtual para esta semana. Tienen que enviar la tarea hasta el día sábado, toda vez que la próxima semana ya es la parcial. Si es que continúan, esperemos que ya se solucione de pronto este impasse a nivel nacional, pues no habría inconveniente de realizar el trabajo aquí de la prueba parcial en la universidad. Caso contrario, sería en forma virtual. Entonces, estamos preparados para esa circunstancia. Habíamos revisado un poco sobre lo que es investigación científica, etimología, desde el punto de vista qué significa registrar, indagar, seguir la pista, huella de algo. Una definición un poco más amplia sobre la búsqueda de conocimiento a través de procesos sistemáticos. Si la investigación científica permite el desarrollo de la ciencia, pues hemos estado mencionando todo este tiempo sobre características de la ciencia en el sentido de que es un proceso controlado, sistemático, lógico, organizado. Los objetivos, muchos de ellos, las respuestas, les decía, todo esto se resume con el denominado bienestar humano. Habíamos hablado bastantes cosas también al respecto, que de pronto la ciencia mismo nos queda debiendo, porque muchos adelantos científicos lo que han hecho es hacer daño a los seres humanos, especialmente las armas letales. Entonces, como características, solucionar problemas, procedimiento en orden lógico, actividad paciente y seria. Mencionaba que muchas investigaciones se toman 5, 10, 15 años, algunos toda la vida. Y los resultados se presentan en un informe para el conocimiento de los demás. Aquí en nuestra universidad, si tomamos como referencia una tesis de grado, es eso, el que usted realice un trabajo y al final presenta a su asesor y a los lectores el trabajo respectivo. Me alza la mano el señor Juan Proaño. Dígame. Hola, profe. Perdón, ¿se me puede poner en lista? Es que se me estaba descargando otra vez del Zoom. Creí que íbamos a usar otra vez. Sí, así estamos. Perfecto, bienvenido. Sí me indicó la señorita que estaba en descarga de eso. No hay problema. Perfecto, continuamos entonces. Estamos solamente en la breve introducción tomando como referencia los temas de la semana anterior. De esto habíamos mencionado entonces que la investigación puede clasificarse en varias. Aquí está tomado referencia, como les decía, de varios autores. Investigación básica, aplicada, exploratoria. Les decía, no confundir investigación exploratoria con básica. Exploratoria es la más sencilla, la más simple, pero no deja de ser investigación científica. La investigación básica es netamente teórica, fundamental. Y la aplicada utiliza la básica. Investigación biográfica de campo, histórica, descriptiva, experimental, de laboratorio, correlacional, cuasi experimental. La última clase habíamos dado hasta ejemplos de cada una de ellas para que toman como referencia. El día de hoy y para el presente curso tomaremos como referencia esta segunda clasificación de la investigación, sobre todo de acuerdo a la información o naturaleza en investigación cualitativa y cuantitativa. Nuestro curso nos lleva a eso. Es decir, el presente semestre vamos a tratar el día de hoy de entender un poquito los principios filosóficos de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa. En todo caso, cualitativa es la calidad de vida que decíamos del ser humano y que tenemos entonces investigación, acción, participativa, etnográfica, estudio de casos.
Y la cuantitativa descriptiva es, pero no se olviden de que cuantitativa es el que da, sobre todo, términos matemáticos, se utiliza muchísimo la estadística, estadística inferencial, y todo lo que tiene que ver, medias, media aritmética, desviación media, desviación estándar, chi cuadrado, todo eso está dado justamente a través de esta investigación cuantitativa. En cuanto a las ciencias experimentales especialmente, se utiliza muchísimo la investigación cuantitativa. Y por eso que en muchos de los casos sus trabajos de grado deben tener un proceso riguroso, especialmente con el planteamiento de hipótesis y el análisis de las variables utilizando algún tipo de, en este caso, de metodología estadística, en la que usted de pronto determina la aceptación o rechazo de las hipótesis. Eso lo irán trabajando de a poco en los siguientes años, especialmente como mencionábamos, en los periodos de especialización de su carrera. Perfecto. Eso es lo que habíamos revisado un poco en cuanto al sí, al tipo de investigaciones, de la clasificación de investigación y al desarrollo de la ciencia específicamente. Vamos a ingresar ahora sí a un tema de clase nuevo, nos detendremos un poquito en esa explicación. Específicamente para realizar una investigación, y especialmente si vamos a desarrollar ciencia, debemos tomar en cuenta tres interrogantes fundamentales. Aquí está. Aquí sí suelen salir algunas preguntas a las pruebas de examen, vayan tomando referencia. Interrogante ontológica, epistemológica y metodológica. Ontológica. Viene de ontos, que significa ser, ente, y logos, estudio, tratado. ¿Qué significa ontología en este caso? Rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Esta última parte es la que nos debe llevar a comprender a nosotros sobre qué se trata esta parte ontológica. Y que a veces las investigaciones se olvidan. Es el caso de que es necesario conocer en dónde vamos a aplicar esa investigación. ¿En qué proceso nosotros pensamos desarrollar nuestra propuesta? El ejemplo más claro es lo que hemos venido conversando de las ideas que son buenas, que actualmente se están trabajando en el mundo, especialmente dentro del campo pedagógico, de lo que es la educación. Y se absorben información de Estados Unidos, de México, de Bolivia, de España, de otros países que están de pronto alimentando la propuesta pedagógica ecuatoriana. Maravilloso. O sea, en idea básica nos daría un proceso de pronto interesante, importante, actualizado de lo que están desarrollándose en otros ámbitos. Problema. Ya vienen con la cura, sin haber primero visto la enfermedad o al enfermo. Hablemos de enfermedad o enfermo, el sistema educativo nacional, el proceso de educación. ¿Y a quién va dirigida la educación? Por ejemplo, a los estudiantes en el Ecuador, los ecuatorianos. Primero partamos del hecho de que nuestro Ecuador es, en este caso, pluriétnico y tiene varias nacionalidades, reconocido hasta por, en este caso, por la ley, por la Constitución. Y en ese sentido no podemos universalizar un proceso de estructura académica para todos. Entonces, se fueron dando cuenta después de que vino el plan decenal y el nuevo plan decenal, porque simplemente se hablaba del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Ahora me van entendiendo con la explicación de la semana anterior, a todo nivel, cuando no se tomaron en cuenta los procesos que tenían de pronto principios educativos en la costa, en la sierra o en el oriente. Y a su vez, hablemos en Imbabura, los sectores urbanos marginales. En Imbabura, los grupos étnicos, el mismo hecho de que tenemos aquí en Otavalo, en Cotacachi, de pronto igual grupos como los afroecuatorianos en el Valle del Chota, son situaciones que deben llevarnos a nosotros a entender, comprender. No estoy mencionando entonces
en el sentido de que debíamos elaborar una propuesta para cada grupo. No, somos un ente, somos ecuatorianos, pero debemos conocer su realidad para buscar mejores alternativas. Eso que estoy mencionando no es recién. Eso lo hizo Monseñor Leonidas Proaño, allá por los años 60, 70 y hasta principios de los 80. Miren desde cuándo viene. Leonidas Proaño propuso una alfabetización a los indígenas, especialmente del Chimborazo. De ahí se despliega actualmente y entender nuestra nacionalidad, nuestra situación social, de que muchos de ellos aportaron positivamente, se han convertido en los dirigentes. Y cuando hablamos en este sentido, digo, no se tergiversó también el principio de Leonidas Proaño en que de pronto comenzaron a construirse los denominados ponchos dorados. Ustedes saben a lo que me refiero. Los altos dirigentes son los que manejan todo y tienen hasta la economía. Y el común de las personas en las comunidades siguen todavía en un ambiente de pobreza o de necesidad en vía de desarrollo. Eso es la parte ontológica. Es decir, el conocer la realidad en donde se va a proponer la investigación. Y repito, eso es lo que muchas veces se están olvidando. Vienen con el remedio, pero no se dan cuenta cuál es la realidad. A eso se refiere. El conocer o estudiar el ser. Dice, busca determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad, así como la manera en que éstas se relacionan entre sí. Miren, un ejemplo de esto, recién nomás, un poco de años atrás, estuvo de moda en los años 2000 las famosas ONGs, organizaciones no gubernamentales de diferentes países, que venían a ayudar al común de la gente, especialmente a los sectores más necesitados. Regresamos al asunto indígena. Y nuevamente en el Chimborazo vieron, cuando se acercaron, dice, la gente del Chimborazo y en los sectores cercanos al mismo volcán Chimborazo, resulta que viven en condiciones hasta infrahumanas. Viven todavía en forma ancestral, decían. O sea, hicieron un breve análisis hasta la gente que venía de las ONGs. Vemos que un mismo sitio, las famosas chozas, están construidas tal en que la gente vive mal, en condiciones infrahumanas. De pronto, la cocina, más allácito está el dormitorio, más acá están los cuyes, etc. En un mismo ambiente está todo. Entonces, la situación de salubridad, la de evidencia, la que tener de pronto intimidad o algo, no llena las expectativas del ser humano actual. Eso es lo que condicionaban ellos. Pero no se dieron cuenta de la parte histórica. ¿Qué me voy? Hicieron ese breve análisis, un diagnóstico, y propusieron construir viviendas de calidad que mejoren las condiciones de vida. Ustedes pueden revisar lo que ha sucedido en eso. Construyeron aledaño a las chozas casas de hormigón armado, de hormigón. Inauguraron, hicieron fiesta, todo lo demás. Pasaron las casas y las chozas quedaron solamente como ese sitio donde están los animalitos, el corral. Perfecto. A los 15 días, la gente de estos sectores nuevamente se trasladó de las casas donde tenían las casas construidas con hormigón armado y todo lo demás, se regresaron a las chozas. Y esas casas de hormigón armado quedaron obsoletas. Casi les utilizaron como bodegas. Miren, gasto ahí económico y de un proceso de pronto hasta de tiempo. ¿Qué pasó aquí? Si hacemos un análisis, la parte ontológica no fue bien realizada. Históricamente sabemos de que el sector es sumamente frío. Y haciendo un paralelismo, una concomitancia más o menos con sectores que son casi similares, como ejemplo en los desiertos en época de frío. Entonces, en estos sectores, la choza le permite tener a los animales que les dan un calor natural. Ellos no pueden conectar de pronto un calefactor, pero es el calor natural, la situación de vida, que es ancestral. No se tomó en cuenta eso.
Inauguraron esas bonitas casas, pero quedaron obsoletas, un desperdicio correspondiente. Entonces, la pregunta aquí en forma general, ¿cuál es la naturaleza del ser, la forma de la realidad y por lo tanto cómo puede ser conocida acerca de ella? Eso es importante, la parte ontológica. Cuando ustedes se refieran o revisen los famosos proyectos educativos, debe tener una parte ontológica. Significa el entender a la persona por sí en ese sitio. La parte epistemológica ya lo conocemos. Epistemología es el conocer el conocimiento, parte de la filosofía que se encarga del origen, etc. Entonces dice, la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, dije la validez del conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones del conocer y aquello que será conocido? Es decir, ¿qué tiene que ver este aspecto de pronto de pedagogía con con el ecuatoriano, con el común de los ecuatorianos? ¿Y qué es lo que lleva consigo los principios pedagógicos mundiales? Aquí está, el principio epistemológico es la base científica, la base científica. ¿Y qué tiene que estar ordenada, ligada o con relación a la base ontológica? En esa parte, su proyecto ya comienza a ser original. Miren, hay propuestas internacionales, pero que no han llegado al Ecuador. Hablemos del asunto de cultivos en agropecuaria, el asunto de manejo de animales en zootecnia, el asunto de manejo ambiental en ciencias ambientales, que de pronto están a nivel de otras instancias o de otros niveles, pero que nosotros buscamos la alternativa de hacerlo asimilable a nuestra realidad. Ahí está una de las partes fundamentales dentro de esta investigación. Ese se podría decir, viene a ser una parte original, porque muchos pensamos que originalidad es inventarse cualquier cosa, como dicen algunos, inventarse la vuelta. No, buscar alternativas para hacerlo nuestro. La interrogante metodológica, en cuanto a la fundamentación de métodos, técnicas e instrumentos para la investigación científica. ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos? Muchas veces tenemos que construirlos, elaborarlos, desarrollarlos, partiendo del hecho de que la base ontológica, pues, es muy diferente a lo que dicen en los libros. Vean, si nosotros ponemos un ejemplo sencillo, hasta en biología, fisiología, los organismos internacionales mencionan un tipo de ser humano con características extranjeras, por ejemplo. Si usted toma como referencia un artículo norteamericano, se toma como características físicas, fisiológicas del norteamericano. Pero tenemos que buscar la alternativa de hacerlo nuestro, ontológicamente, buscar su proceso epistemológico, base científica, y buscar las técnicas e instrumentos, que esa sería la metodología. Entonces, ¿cómo puede el investigador conducirse en relación con los hallazgos? No olvidarse con esto, que en cualquier proyecto, cualquier investigación, es importante la delimitación en tiempo y espacio, porque a veces queda abierto alguna propuesta de investigación. Dice, desarrollar procesos del cultivo, del maíz, de X y Z. Sí, ¿en qué tiempo? Ya en el periodo 2022-2025, ya está el tiempo. ¿Y el espacio? En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador, Sudamérica. Ese es el espacio. Es lo que se olvidan muchos, porque cuando deja abierta, de pronto no hay un análisis directo perfecto. No se olvide, eso se denomina delimitación. Entonces, una investigación científica, y partiendo del hecho de su investigación, necesita delimitación. Muchos de los problemas que tienen los estudiantes cuando están haciendo su trabajo de grado, su tesis, es que no fue bien delimitado su trabajo. Mencionaron así, y cuando les revisan los lectores, el mismo asesor, dicen, es que no sé hacia dónde va, qué es lo que ocurre. Hoy está ocurriendo esos muchos casos, no solamente a nivel de pregrado, sino de posgrado. Entonces necesita delimitar. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo, un espacio con estas características que acabé de mencionar. En cuanto a los paradigmas de competencia del positivismo, esto vamos a ver más adelante, estas teorías. Positivismo, neopositivismo, teoría crítica y constructivismo.
Para el paradigma positivista, neopositivista, crítica, constructivista, en cuanto a la pregunta ontológica, aquí está realismo ingenuo, realismo en crítico, realismo histórico, etcétera. Cada uno tiene su objetivo, su objeto, su determinación, dependiendo cuál es el principio y desde el punto de vista ontológico. Epistemológico, qué tipo de ciencia es y cuáles son sus principios científicos. Y metodológico, qué tipo de métodos, técnicas e instrumentos son los aplicables. Entonces, aquí está pregunta ontológica, cuál es la naturaleza del ser, cuál es la naturaleza de las relaciones entre el conocedor y aquello que es reconocido, y la pregunta metodológica, ¿qué puede el investigador conducir a estos hallazgos? Este cuadrito es tomado, no es mío, es Fuente Fundación para el Desarrollo del Potencial. Eso en cuanto. Entonces, no olvidemos sobre todo la parte, de acá no suelo tomar yo mayor situación en cuanto a la prueba. Esto sí, de acá salen muchas preguntas sobre estos aspectos, que ustedes determinen en casos cuál sería la parte ontológica, epistemológica, metodológica, etcétera. Eso como principio fundamental. Y tenemos entonces, ingresando un poco más detallado el asunto que les mencionaba sobre las propuestas filosóficas. Ahora sí, el positivismo como enfoque cuantitativo, no se olviden. El positivismo es enfoque cuantitativo, entonces es cantidad, cantidad. Su representante fundamental, recuerden, el periodo anterior, les di un resumen, una introducción sobre quiénes eran sus representantes y características generales. Hoy sí vamos de algunos de estos casos a revisarlos más detenidamente. El enfoque cuantitativo, el positivismo de Augusto Comte. Bien, el positivismo también es conocido como materialismo o naturalismo. Ya habíamos hablado en un momento sobre el naturalismo. Principio básico es la naturaleza. La naturaleza, todo lo que es en sí, bien, es una forma de materialismo. Etimológicamente viene de positivus, que significa puesto, puesto, y el subjetivo tivus, que significa relación activa. El eísmo, que es el sinónimo de teoría o doctrina. Miren, aquí está positivismo. Cada vez que veamos o leamos algún término que termine en ismo, es una doctrina, una teoría o doctrina, sobre todo filosófica. Como definición, el positivismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Esta es la esencia. Esta es la base. Entonces, todo lo que nosotros podamos tenerlo como conocimiento científico, lo único aceptable, dice el positivismo. Ojo, el positivismo. La experiencia comprobada. No se olvide que experiencia es experimento. Entonces, yo realizo los experimentos en laboratorio, compruebo los hallazgos determinados por los principios científicos en los libros y muchos autores, y lo verifico utilizando mis sentidos. De pronto, a través del tacto, a través de la vista en especial, a través del olfato, en unos pocos casos a través del gusto. Sí, lógicamente, entonces, es verificada, comprobada a través de la experiencia y utiliza los sentidos. Esta teoría afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico que utiliza, y en este caso, el método científico. Entonces, el demás tipo de conocimiento, lo que habíamos hablado de pseudociencia, principios previos a lo que no es conocimiento científico, etcétera, para ellos no es conocimiento. Solo la ciencia es el conocimiento. Por eso es positivista. Dicen, disculpe. Cuénteme. No está presentando nada. Veamos qué ha sucedido. Gracias. Veamos. Ya. No le he compartido directamente. Ahí sí ya creo, ¿no? Muy amable, gracias. Así tiene que ayudarme, por favor. Listo, ahí creo que estamos, ¿no? Entonces decíamos etimológicamente positivus, tivus e ismo.
Aquí estamos utilizando palabras. Vamos a llegar un poquito hacia lo que es lengua y comunicación, lenguaje. Muchas de nuestras palabras que utilizamos tienen prefijos y sufijos. Prefijo está lo antes y sufijo después. Por ejemplo, anatomía. Ana, prefijo, tomos, sufijo. Ana significa a través de, tomos, partes. Anatomía a través de las partes. Por repetición de cortes también es lo más esencial que le ponen en un libro de anatomía. Pero hay palabras que tienen infijos que está en la mitad. Bueno, eso es para entender un poquito el asunto de cómo se van construyendo palabras y cómo van apareciendo palabras nuevas. Bien, el origen del positivismo se habla específicamente siglo XVI, no olvidemos, finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, la famosa época del Renacimiento. Entonces estamos hablando, inicia con el mismo Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII. El filósofo político, abogado, escritor, canciller de Inglaterra, Francis Bacon. Entonces, el origen del positivismo lo tiene Sir Francis Bacon. Surge como una manera de utilizar el estudio científico naturalista del ser humano, individual y colectivo. Justamente el análisis científico naturalista. Por eso aquí arriba está materialismo y naturalismo. También algunos lo conocen como al inicio del positivismo, como materialismo, naturalismo. Bien, se deriva de la epistemología que surge en Francia en los siglos XIX. No se olviden de que durante todo este tiempo existen procesos de desarrollo del pensamiento después del Renacimiento. Tratan de todo mundo comprender lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia y entender el origen mismo del universo y de la vida. A inicios del siglo XIX, Saint-Simon, John Stuart Mill y Augusto Comte. Augusto Comte es quien se le toma como referente. Como se dan cuenta, no es el padre del positivismo. Algunos dicen es el padre del positivismo. No, es uno de los representantes más fuertes y reconocidos por los estudios realizados. Tomó referencias de los anteriores y de sus mismos congéneres en el tiempo que él vivía. Dice, y se extiende y se desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, Augusto Comte es el representante oficial del positivismo. Pero hemos visto que antes de él ha habido sobre todo un hombre como Francis Bacon. ¿Qué características tiene este positivismo? Rechaza las nociones a priori y todo concepto universal y absoluto. A ver, estos términos nos pueden confundir. ¿Qué significa a priori? Que pensamos que, se piensa que, parece ser que no. Aquí es una parte fundamental de lo que utilizamos también en las tesis de grado. Cuando usted va a defender una tesis, usted lo que tiene que decir, yo encontré este pañuelo, yo observé este esferográfico, que difiere de este otro esferográfico por el color, tiene texturas. Eso es, o sea, usted lo explica, lo menciona, lo dice porque lo experimentó y lo observó. Esa es la parte fundamental. ¿Qué significa a priori? Que usted dice, yo creo que otros esferos no son, no, el famoso yo creo que no es viable en el caso del positivismo. O es o no es posibilidad, pero en futuro las investigaciones científicas permiten adelantarse a acontecimientos, eso sí. Entonces, es una base fundamental en cuanto al proceso científico y sobre todo de esta época. Por eso hay el neopositivismo. Bien, ¿qué pasa en cuanto como característica la religión? Existe, como se dan cuenta, estamos hablando, es experimentable, lo observo, por lo tanto ahí hay. En cuanto hay un choque fuerte con la religión, fuertes choques con la religión, son contrarias a las pruebas concretas de la razón. ¿Por qué? La religión, en cambio, es una propuesta ideal del ser humano. Creemos en un Dios supremo. ¿Cuál es la base de esa creencia? La fe. Entonces, Augusto Comte y sus seguidores, ¿qué es lo que dicen? ¿De qué color es la fe? ¿Cómo es ese Dios que ustedes mencionan? ¿En dónde se encuentra? ¿Quién ha visitado el cielo? A eso se refiere
el caso del positivismo. Mientras no exista alguien que diga, yo vi, este celular realiza esto, aquí tengo este mouse que tiene tales características. Eso es el positivismo. Pero si usted dice, creo que así es, yo creo que hay el bien y el mal, no acepta el positivismo. ¿Estamos claros? Si tiene alguna duda, me pregunta, le estoy haciendo lo más sencillo posible para asimilar este principio filosófico que es el positivismo. En cuanto a la sociología, rama que estudia la sociedad de forma científica y positiva. Atención, relaciones. Realmente, aquí nace lo que se denomina la sociología, que es la que trata de explicar la naturaleza en forma científica, las relaciones sociales. Cuando hablamos de positivismo, voy a mencionarles, me voy a adelantar a un hecho. Aquí el principio básico es causa-efecto. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros somos el efecto, nuestra causa es padre y madre. No hay así como en la religión y la fe, abracadabra, y nació Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, aquí viene dentro del aspecto positivista, ratito. ¿Cómo se crea un ser humano? El ser humano se crea específicamente a través de las relaciones, etcétera. O sea, tiene que haber una connotación, y esa es la parte de la sociología. En cuanto a las relaciones sociales que desencadenan en hechos como el actual nuestro. Mira, aquí podríamos entablar un proceso positivista. ¿Por qué el día de hoy estamos aquí en el Ecuador, encerrados otra vez en casa, recibiendo las clases en forma virtual después de la pandemia? Entonces, aquí es el entender el proceso social histórico desde el punto de vista de lo que ha sucedido y lo que estamos viendo y lo que puede suceder en futuro. Esos son los acontecimientos en cuanto a la sociología. La metafísica, rama que trata de negar o contradecir el positivismo hablado y estudiado, todo aquello que se encuentra por encima de lo físico. Entonces, igual o superior a la religión está la metafísica. Metafísica significa sobre lo físico. Y ahí estaría lo que, por ejemplo, actualmente en nuestra universidad mismo, cuando hablamos de Dios, y eso dice, es un proceso de entendimiento metafísico. No olvidemos los niveles de conocimiento, conocimiento cotidiano o vulgar, conocimiento científico, más arriba conocimiento filosófico y conocimiento siguiente, metafísico. Eso es lo que se va más allá de lo tangible. Y en eso se basa actualmente los principios filosóficos de la religión. Pues por eso también se opone. Entonces, para que no hacernos mucho problema, cuando hablamos de metafísica, le pueden unir con ideas de la religión, pero va mucho más extenso con la simple religión. En cuanto al gobierno, el gobierno lógico se sirve ampliamente del positivismo para establecer las leyes y reglamentos. Es decir, principios sociales y del hecho de que una ley es para todos. De eso se establece el gobierno. Se establece. En todo caso, tomar en cuenta como característica la denominada ley de los tres estados. El estado teológico, el metafísico y el positivismo o el positivo propiamente dicho. Ahora mismo vamos a revisar esos tres estados, que es la base fundamental del positivismo. Ley de los tres estados, el estado teológico o ficticio. Ficticio. Recuerden que el término ficticio significa ideal, que no existe, solamente está en nuestra mente, qué sé yo. Entonces, es ficticio, provisional y preparatorio. Se presentan tres fases distintas aquí en el estado teológico. El fetichismo, se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico divino. En este caso, el hecho de que hablamos del sol, del agua, de la Pachamama, exacto. Estamos dando a las cosas un hecho de personificación y la posibilidad hasta de tener poderes mágicos. El politeísmo, no olvidemos, poli, muchos, teos, dioses. La animación es retirada de las cosas materiales para trasladarla a una serie de divinidades, cada una de las cuales presenta un grupo de poderes. En cuanto a las aguas, los ríos, los bosques, no olvidemos la famosa mitología griega. Los griegos dieron dioses a todos los sitios, dios del agua, dios del viento, Dios del mar,
exactamente. Si recordamos un poco, aquí podemos entender este punto de vista en cuanto a los tres estados, desde el punto de vista del positivismo, que esto sería lo que estudiamos al inicio en formas del pensamiento que eran desde el mito, desde la religión, desde el arte, etcétera. Entonces, estarían involucradas aquí estas ideas. El monoteísmo, el caer a un solo Dios. Fase superior, o que en estos poderes divinos quedan reunidos y concentrados en uno llamado Dios. En este estado, aquí está la base fundamental, en este estado predomina la imaginación y corresponde a la infancia de la humanidad, edad antigua. Listo, lo que habíamos hablado. Entonces, el positivismo habla entonces que el ser humano o nuestra sociedad ha vivido este estado teológico, ficticio, y que corresponde realmente a la edad antigua, pero nuestro desarrollo nos ha llevado un poco más allá. Llegamos al estado metafísico o abstracto en nuestra mente. Está intermedio entre el teológico y el positivismo. Sustituye las divinidades y agentes sobrenaturales por entidades abstractas, ontológicas, no se olvide, ontológico, de acuerdo a la realidad, a la naturaleza del ser humano. El carácter de estado metafísico, sobre todo crítico y negativo, preparación al paso de estado positivo. Una especie de crisis de pubertad en el espíritu humano antes de llegar a la adultez. A ver, si ponemos un ejemplo como el ser humano, el estado teológico ficticio sería la niñez. El estado metafísico o abstracto que se sienta a analizar sobre lo anteriormente vivido sería la pubertad y adolescencia. Y el estado positivo científico sería llegar adulto, con un pensamiento, en este caso, maduro, hacia la madurez. Perfecto, eso es lo que más o menos habla Comte sobre los tres estados. Dice, considera todo aquello que no puede ser tocado, pero que está en un campo que no es tangible. Puede implicar el estudio de lo que se imagina. Aquí viene la propuesta de pronto de procesos matemáticos, lógicos, que son abstractos del mismo ser humano. Y muchas cosas que están en nuestro pensamiento, el miedo, el dolor, el amor, el odio. ¿Qué colores tienen? Entonces, es un metafísico. Tomando como referencia en lo anterior de los estados teológicos o de las fases del estado teológico, el fetichismo, politeísmo, moniteísmo, que nos lleva a este nivel. La sociedad se desarrolla y caemos en el estado positivo científico, que es lo que explica Comte. Es real, es definitivo, la imaginación queda subordinada a la observación, pues entonces lo que estaba en mi mente no existe. Solamente lo que yo puedo tocar, lo que puedo leer, lo que te puedo, es lo que existe y lo positivo, eso es todo. En otras palabras, mientras yo toco, mientras yo veo, mientras yo huelo, eso es lo positivo, eso es todo. La mente humana se atiende a las cosas. El positivismo busca solo hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias. Todo esto es inaccesible. El positivismo se atiende a lo positivo, a lo que está puesto o dado, la filosofía del dato. Entonces, aquí, ¿qué hablamos? Tengo un celular, listo. ¿Cuánto mide este celular? ¿Qué color es este celular? ¿Qué características tiene? ¿Qué materiales? Es eso. Eso es lo positivo. Ese es el positivismo. El entender su esencia de lo que está constituido. Y esto nos da datos, específicamente datos estadísticos. Eso es todo. Lo que llamamos ciencias positivas es el resultado de aplicar la observación, acabé de mencionarlo, en la esfera del conocimiento y en la eficacia práctica del mismo. Son el resultado de la sustitución de la imaginación por la observación. Ya no solamente creo que los rayos que caían en la época teológica ficticia, ya de pronto en estado abstracto, los rayos que caen no es otra cosa que el enojo del dios de los dioses o el dios trueno dentro de alguna de las mitologías, y por eso, no, desde el punto de vista científico explicamos, ese es el resultado de nubes que están cargadas con electrones o con cargas positivas y negativas y que al unirse, al encontrarse, pues forman una chispa. Y eso es lo que ocurre. Perfecto, electricidad. Hacemos un análisis entonces en cuanto a las corrientes positivistas, así de conocidas.
El positivismo ideológico, que es el positivismo del pensamiento, con sus bases estructurales. El positivismo metodológico o conceptual, sobre todo desde el punto de vista de metodología. El positivismo analítico en el caso de realizar procesos de análisis. El positivismo sociológico, no olvidemos que la sociología es una parte fundamental del entendimiento de Comte en cuanto a su positivismo, el entender las sociedades. El positivismo realista, este es el máximo, o sea, que sea real. Otra propuesta de las corrientes es el neopositivismo, que veremos también un poco más adelante, o también llamado empirismo lógico o neopositivismo lógico. Aquí está hablando de empirismo, que es la utilización de la experiencia. Empirismo significa experiencia lógica. El positivismo jurídico, en otros términos, ¿quiénes están siguiendo jurisprudencia en nuestra universidad? ¿Quiénes tienen, en el caso del Congreso Nacional y en nuestro caso la Asamblea, son los encargados de elaborar las leyes? Deben tener principios, conocer las bases del positivismo dentro de la jurisprudencia. Caso contrario, ¿qué leyes nos están dando? Por eso es lo que dicen, nos hemos equivocado. O sea, es un invento tomado de otras realidades y no toman en cuenta lo que decíamos hasta el aspecto ontológico, nuestra realidad. Ese es el positivismo jurídico, el que se elaboran leyes que no estén en contra, partiendo del hecho desde el punto de vista jurídico-lógico. No olvidemos que las leyes, unas son mayores, otras son menores. Van desde el Estado a lo que se denomina la Constitución, la ley máxima. De la Constitución hacia abajo tenemos las leyes generales que nos atañen a todos en forma total. Pero esta ley que está abajo no puede estar sobre la Constitución. Por eso los juristas siempre hablan, esto está en contra de la Constitución. No se menciona, entonces no puede estar. Más abajo están, de esas leyes elaboradas hasta en los ministerios por el mismo presidente de la República, etcétera. Por ejemplo, la ley de educación, la ley la ley de escuelas politécnicas, etcétera, las leyes de comercio. Todas esas leyes están en ese, pero no pueden irse en contra de la Constitución. Ese es un positivismo jurídico. Más abajo de esas están de pronto lo que se denomina los acuerdos ministeriales, de pronto decretos presidenciales, pero no pueden irse por encima de la ley ni por encima, peor, de la Constitución. Y mucho más abajo están las ordenanzas municipales. Miren ese principio y esa propuesta positivista jurídica. Algunos alcaldes se olvidan, mejor dicho, disculpen el término, desconocen. Y porque creen que son autoridades, pueden irse por encima de la Constitución. ¿Qué crean? Ordenanzas municipales que rompen el proceso fundamental, el principio establecido en la Constitución, y después están en graves términos. Algunos alcaldes han tenido que irse a la cárcel porque han permitido pasar, en este caso hasta concejales, de pronto ordenanzas que van en contra de la Constitución. Se acabó. Ah, no, que yo soy el alcalde. No puede irse el alcalde por encima de la ley, peor de la Constitución. Principios fundamentales. Y mucho más abajo están de pronto los reglamentos, etcétera, institucionales, orden jerárquico, positivismo jurídico. Y la ley es para todos. El ordenamiento es para todos, en un nivel jerárquico. Ahora, el entender también la jurisprudencia internacional. El Ecuador tiene convenios internacionales firmados. Es más, por esos acuerdos internacionales, hace días, nuevamente al Ecuador le nombran, después de muchos años, le nombran como parte o miembro de las Naciones Unidas, miembro del grupo denominado de la Asamblea, se me fue el nombre, que son los que determinan la tranquilidad, la equidad, el impedir las guerras en el mundo. Pero un miembro invitado. Los miembros que permanecen siempre son Estados Unidos, Alemania, Rusia. Son los países que realmente comandan todo nuestro planeta.
Son los miembros oficiales comunes. En todo caso, nuestro país se convierte en un miembro activo. Pero, repito, por el hecho de que nosotros hemos firmado convenios internacionales, no podemos irnos en contra de la jurisdicción o del proceso jurídico internacional. En este caso, al entender un poquito esta parte de las leyes, se habla que los convenios internacionales jurídicos están al mismo nivel que la Constitución. Entonces, la Constitución no puede irse en contra de estos procesos de organismos internacionales. A eso se debe entonces entender un poquito el positivismo jurídico, de que algunas personas cuando dicen, no, aquí en mi país no hay justicia, me voy a tribunales internacionales. Muchos deberían pensar, ¿qué me interesa? Es el Ecuador. El hecho que ha firmado convenios internacionales, el Ecuador paga los platos rotos y se ha ido en contra de esos principios internacionales. Por ejemplo, el mismo hecho con la FIFA. La FIFA, que es en este caso un ente deportivo internacional que rompe los esquemas politiqueros, se supone. Entonces, ellos tienen su propia situación jurídica y por eso que en este caso Chile, que estaba buscando ingresar como quiera por debajo de la mesa al Mundial, trató de ponerle en mal al Ecuador frente a esta situación internacional. Como no lo ganaron ahí, dice que van a entrar a otra situación deportiva internacional. Y el Ecuador tiene que estar presente en ello y defenderse porque forma parte de esos convenios internacionales. Así de sencillo. Es interesante, importante este positivismo jurídico partiendo del hecho justamente hasta de las sociedades, del positivismo sociológico. Y la psicología conductista, que esto me ayuda de pronto a explicar un poquito desde el punto de vista de corriente positivista, de que se utiliza muchísimo, se utilizó y se sigue utilizando en procesos educativos actuales. Tenemos modelos educativos, ojo, el tradicional, el conductista. No se olviden que en un tiempo se calificaba la conducta. Entonces ahí está. Hoy para decirte que no estamos en conductismo y que ya pasaron ya esas corrientes, se cambió el término. Se dice, se califica el comportamiento, pero viene a ser lo mismo. ¿Qué se ponía? En ese tiempo cuando se calificaba sobre 20, para darles más o menos del asunto de psicología conductista, le ponían 20 a aquel niño que era quietito, que no decía nada, 20. Aquel que preguntaba o algo, a veces le ponían 15 o 12. Cuando no realmente debe darnos la otra cara de la moneda, sobre todo a nivel de niños, con el respeto, lógicamente, porque el niño innatamente es curioso, es activo, no hiperactivo, activo. Más bien el que debe llevarnos a buscar psicológicamente qué pasa con a un niño esté sentado sin hacer nada, solo escribiendo. No, la idea fundamental. Ahora, la psicología conductista utilizó animales y procesos experimentales en animales, los llevaron al ser humano y en el aula. Como les decía, por ejemplo, dentro del contexto conductista, la misma ubicación de las bancas en las aulas es una propuesta psicológica conductista, es decir, uno detrás de otro. La utilización de uniformes, con el fin de uniformar hasta el pensamiento. Ustedes no se dan cuenta que el ser humano hasta pierde su fortaleza, su valor, cuando estamos identificados igualitos a los demás. O sea, nos ven iguales, similares. Y en el caso del conductismo, el principio fundamental es estímulo-respuesta. Dos cosas, estímulo-respuesta. Le doy algo y espero esta respuesta. Es lo que hace, por ejemplo, con el animalito. Usted le da un pedazo de pan o de carne y espera que el animalito le dé la patita o que le mueva las orejitas. Depende como usted le enseñe. Ese es estímulo-respuesta. El profesor le pone 20 si el estudiante repite igualito que lo que dijo el profesor. Ese es el famoso conductismo. Y en nuestras aulas todavía existe. En nuestras aulas 20 le colocaban a aquel que sabía aprenderse de memoria lo que dictaba el profesor. Pero si usted daba su resumen o daba su apreciación, le bajaba las notas, hasta le ponía 0, porque no se identificaba como profesor. Por eso decían algunos, qué buen estudiante es. Es más, parte del conductismo es el famoso cuadro de honor del abanderado, de los escoltas. No me estoy yendo en contra de ellos, porque en un momento también tuve la oportunidad de ser parte de ellos. Pero
es con el fin de hacer reflexionar a los demás que pueden llegar a ser reconocidos si aplica los principios o los procesos que el mismo profesor le indica. Aspecto conductista, el hecho de la formación. Usted sabe que toca la campana, mire cómo estamos nosotros ya formados. Tocaba la campana o el timbre y directo a formarse. El que no se formaba, servicio especial. Ese es un proceso de psicología conductista. Que hoy se habla de que ya no tenemos, no. Preguntas me dicen, ¿y qué tal? ¿Es bueno o malo? A nuestra realidad necesitamos procesos conductistas. Necesitamos. Porque de pronto procesos un poco más de activismo, un proceso de aprendizaje de escolonovista, un proceso de aprendizaje crítico, todavía nos falta. Ejemplo, queremos parecernos a grupos internacionales, ser una comunidad alta. No somos capaces ni siquiera de coger nuestros propios alimentos. Yo veo cuando termino la aula de clase, a veces que están algunas basuritas en los asientos de los estudiantes, porque nos hemos acostumbrado a que yo como pago, pues aquí hay un conserje y que me da limpio. No. El ejemplo que les pongo de una forma de vida en los japoneses. Los japoneses desde lo que nosotros llamábamos el jardín de infantes, los primeros niveles de la escuela, en el proceso escolarizado, los niños saben que al final de la semana ellos mismos tienen que limpiar su aula y los baños que ocupan, porque esa es su responsabilidad. Y el profesor no tiene que estarle ahí indicando. Los padres de familia saben, la sociedad le impulsa a ello. Es un proceso de pensamiento mucho más allá de comportamiento. Y no me voy fuera de contexto, el anterior mundial. Muchos de nosotros quedamos locos. Bueno, yo sabía un poquito de eso, pero nos dieron esa respuesta a lo que estamos hablando de un nivel más allá de conductista, sino de un racionalismo social. Iban a los graderíos en el mundial, recuerden, y estaban pintados, levantaban todo, comían todo, y al final terminaba el partido, así hayan perdido, dejaban limpiando todo el sector que ellos habían ocupado. O sea, no estamos en otro planeta, estamos ahora. Esos son los procesos. En cambio, el conductista le exige, a ver, tú tienes que hacer, mientras no me limpies tu banca, no me sales al recreo. Ese es proceso conductista, que todavía nos toca en algunos casos. El positivismo, entonces, es el hecho es la única realidad científica, y la experiencia, la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Lógico. Ojo, si hablamos de ciencia, en este caso experimental, el método exclusivo de la ciencia experimental es la inducción. Específicamente se habla que se desarrolla a través de la deducción. Bueno, por su lado negativo, el positivismo es negación de toda idea, los principios absolutos necesarios de la razón, es decir, la metafísica. O sea, lo que yo pienso, las situaciones de mejoramiento, tal. No, aquí el positivismo es ser realista. Termina con el optimista. El positivista le dice, no seas optimista, no hay optimismo. Aquí hay realismo y punto. Lo que hay, punto. A eso es. El positivismo también es la actitud práctica, la visión entre extrema al goce, el tipo material, la tendencia a priorizar los aspectos materiales, la realidad sobre las cosas. A ver, aquí cae el hecho de que muchas personas son materialistas. Caería el principio que se ha venido peleando. Tanto tienes, tanto vales. Eso estaría dentro del positivismo. Porque si tú tienes tanto, eres persona. Y el que no tiene, pues deja de ser la persona ideal. En eso es lo que de pronto negativamente está el positivismo, y algunos se han convertido de pronto en materialistas. En ver la esencia del tener que por la esencia del ser. El ser es más idealista. Miren cosas positivas y negativas para pensar. Un hecho positivo es un hecho experimentable, verificable, repetido, que implica una ley natural, la cual se convierte en ley científica. Lo hemos venido diciendo. El carácter social del espíritu positivo. Esto, por favor. Esto sí suelo tomar. Augusto Comte es el fundador de la sociología. Intenta llevar el estado positivo al estudio de la humanidad. Entonces, ¿quién es el fundador de la sociología? Que hablamos de sociología positivista dentro de las características, es Augusto Comte. La sociología como ciencia positiva. En la sociedad rige también principalmente las tres leyes de los estados. Estamos hablando
las tres leyes de los estados que veníamos, el ficticio o el teológico, metafísico y positivo. Entonces, también se puede hacer un análisis según Comte, en qué nivel se encuentra cada sociedad que se hace el análisis o se estudia. A lo mejor está en el nivel teológico o un nivel metafísico. Creo que estamos casi en este nivel nosotros. Cada vez que vamos a las urnas, estamos pensando en que voy a votar por este, esperando un estado de mejor calidad, que la situación de trabajo mejore, que las condiciones de vida, estamos de pronto en un estado metafísico abstracto, buscando el mejoramiento, pero eso es básico del ser humano. Perfecto. El positivismo y ciencia, haciendo ya cayendo ya a los resultados de estos temas. Comte intenta, con su curso de filosofía positiva, una nueva clasificación de las ciencias. También habla de una posibilidad de clasificación. Esta clasificación está basada en dos nociones: la simplicidad y de la universalidad. ¿Qué es lo más simple y lo más universal? Por ejemplo, si hablamos de universal, biología, muy amplia. Pero si de esta la hacemos tan pequeñita, de pronto, anatomía humana, listo, es más simple. Entonces, jerarquizadas las ciencias serán tanto más puras y tanto más exactas cuanto más simples, cuanto más universales sean sus fórmulas, sus principios. En todo caso, las ciencias se desarrollan a través del método científico. Para Comte, la matemática es una ciencia pura y aplicable a la naturaleza. Vea cómo menciona. Nosotros tenemos la otra clasificación, que estas son ciencias abstractas. Las ciencias naturales quedan clasificadas en astronomía, física, química, sociología, según Augusto Comte. Esto no lo suelo tomarles tranquilos, es solamente como información general. Significados del positivismo ahora, aplicándoles un poco ya al aspecto diario. Lo positivo como sinónimo de lo real, o sea, el agua, el esfero, la calculadora, todo eso es positivista. O sea, por eso es lo que se habla que es materialista y hasta a la vez naturalista. La naturaleza es positiva. Lo positivismo como sinónimo de lo útil, por lo tanto, ¿para qué me sirve el agua? ¿Para qué me sirve el sol? Lo positivo como sinónimo de certidumbre, no incertidumbre, certidumbre. Certidumbre que significa que tiene algo de certeza, que está ahí, que es medible, que es cuantificable. Lo positivo como contrario a lo negativo. Lo positivo como sinónimo de lo relativo. En este caso, de que todo puede cambiar, pero por procesos. El agua mismo no, si tenemos en un río, usted tiene la posibilidad de tomar esa agua, la deja, ya no va a obtener la misma calidad o la misma agua que tenía en sus manos, porque ya corre en el río. Esa es la idea fundamental de las ciencias. Las ciencias van cambiando. Algo importante, el antipositivismo, que es importante también aquí resaltar, y de esto también suelo tomar algunas preguntas. Se le conoce como antipositivismo o no positivismo, o también sociología interpretativa. Veamos a qué se refiere. En la actualidad se podría equiparar con métodos de investigación cualitativos. Entonces, por eso los cualitativos y cuantitativos están en ese tira y afloja. Mientras que la investigación positivista es cuantitativa. Entonces estamos hablando desde el punto de vista hasta metodológico. Lo antipositivo sería cualitativo y lo positivista cuantitativo, cantidad, es lo que hemos venido diciendo. Veamos la esencia. Los positivistas suelen utilizar experimentos y encuestas estadísticas con métodos de investigación, mientras que los antipositivistas utilizan métodos de investigación que se basan más en las entrevistas no estructuradas, la observación participante. En este caso, son técnicas de investigación secundaria. En estas ideas es lo que viene más o menos el trabajo de esta semana. Esta semana está hablándole, puede buscar en los libros de vista sin ser demasiado profundo, sobre lo que es investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En la actualidad, métodos positivistas y no positivistas se combinan a menudo. Exacto. El antipositivismo entonces vendría a ser una investigación cualitativa. Eso es todo. Veamos cómo podríamos aplicar el positivismo dentro de la ciencia o el análisis. Varios análisis para el positivismo. Por ejemplo, uso especulativo de la razón para el entendimiento humano, porque no hay posibilidad de una comprobación empírica o con los sentidos. Aquí hay análisis que de pronto el positivismo no acepta.
Uso especulativo de la razón para el entendimiento humano, porque no hay posibilidad de una comprobación empírica o con los sentidos. O sea, el entendimiento humano, ¿cómo yo realizo un experimento? Pues queda al borde. Segunda situación de análisis para el positivismo y que muchas veces no acepta. Las ideas religiosas o metafísicas son una demostración de aquello que no encaja en la propuesta positivista, que apela por el objetivo estrictamente fáctico. Este sentido, noción judeo-cristiana que se encuentra en las relaciones textos sagrados. Entonces, para los positivistas, la Biblia no tiene sentido, especialmente el Nuevo Testamento. A eso se refiere. Lo que usted piensa en este momento no puede ser medido y en este sentido no encaja como parte del paradigma positivista. Es decir, para el positivista no es real lo que está pensando. Entonces, en este instante se está medio loco el propio diciéndonos varias cosas, pero no sé lo que piensa. Entonces, esa es la idea que tiene, de pronto, le deja sin concatenación al positivismo, pero es algo real que está en su mente. Análisis de que se hace sobre la voluntad, emociones, sensaciones, porque estas experiencias de la vida las personas no pueden medirse. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir su voluntad? ¿No le da la gana o no le da la gana? Por ejemplo, hoy yo podría decir desde el punto de vista cualitativo, calidad excepcional, tengo un grupo de chicos que quieren aprender, tienen una voluntad y están en las clases virtuales, pese al inconveniente que tenemos a nivel nacional. Lo trato de convertir en positivista porque hablo números. De los 16 estudiantes están presentes 14. Es brutal. Entonces, ahí es cuando de pronto se encaja lo que decía anteriormente, lo cualitativo con lo cuantitativo. La voluntad que ponen ustedes por el aprendizaje y el número que sería la presencia de usted. Ahora, ¿cuán real es eso? Porque de pronto quiero yo convertirme de pronto en el abogado del diablo, como dicen algunos. ¿Cuántos de ustedes realmente están escuchando la clase? ¿O simplemente dijeron presente y dejaron ahí encendida su computador, como lo hacía muchas veces en clases virtuales? Exactamente. Tendríamos que verificar. Eso sería positivista, verificar. Desde el positivismo, usted no tiene pensamiento, sentimientos o voluntad. Imagínese el ser humano que es esto. En teoría, lo que más se acercaría a esa postura actuaría como ciertas propuestas desde las neurociencias, en donde se busca ubicar las determinadas zonas del cerebro, la fuente de la emoción, de la sensación, en otras palabras, un hecho fáctico mesurable. Exacto. ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto deseo? Como dicen, algún pensamiento que nos deja también a nosotros con la boca abierta, algunos de ellos que están muy inspirados, dicen, hoy te quiero más que ayer y menos que mañana. Tú no sabes el afecto que tengo contigo. Miren esa situación. ¿Cuánto me quieren? ¿Y cuánto es? Los niños, ser humano, mire, es positivista, pequeño, viendo la realidad de la sociedad. Cuando decimos, mijo, ¿cuánto me quieres? ¿Y qué le dicen? Así, papi, le abre los brazos. O sea, le da cantidad, le da posibilidades. Así un montón le dice. Bueno, el positivismo jurídico se puede resumir a la idea de hechos palpables, son las leyes y lo demás no cuenta en lo absoluto. Lo que acabamos de decir. Pero miren que muchas de las leyes están hechas solamente para el pueblo y para los de arriba se van por encima de las leyes, en todo caso. Es antipositivista ese aspecto. Perfecto. Hemos logrado realizar un viaje muy importante, pese a las circunstancias. Esto en la hora de clase, pues lo trabajamos en diferente forma, como ustedes saben, igual el aspecto pedagógico como para poder compartir, no nos exige más allá de lo que estamos haciendo. Antes de ello voy a tratar de explicarles, me permiten un ratito. No se puede minimizar durante... ya. Voy entonces...